Mi padrastro remodeló la casa y dijo que, como parásito, tenía que irme para hacer espacio para mi medio hermano, pero regresé a casa de mi abuela para recordarles algo. Soy un joven de 18 años, acabo de ser expulsado de mi propio hogar y necesito urgentemente el consejo de alguien. Para empezar, nunca he tenido una familia perfecta. Mis padres estuvieron sin hijos durante 4 años antes de que mi mamá quedara embarazada de mí. Me han dicho que fue un milagro que mi mamá quedara embarazada porque habían estado intentándolo durante mucho tiempo y habían perdido toda esperanza. Sin embargo, una vez que mi mamá se enteró de que estaba embarazada, ambos estaban extremadamente felices y comenzaron a planificar el futuro. Esta felicidad fue efímera, según me contó mi abuela, porque mis padres nunca fueron realmente felices juntos. Siempre tuvieron muchas peleas desagradables y, incluso después de que mi mamá quedara embarazada de mí, estas peleas nunca realmente se detuvieron. Todas sus peleas eran prácticamente sobre las mismas cosas todos los días. A mamá le disgustaba el hecho de que papá jugara y a papá le disgustaba el hecho de que mamá bebiera todo el día, incluso cuando estaba embarazada de mí. Como compromiso, papá decidió dejar de jugar con la condición de que mamá también dejara de beber, lo cual mamá inicialmente aceptó pero nunca cumplió su parte del trato. Papá descubrió que ella escondía botellas de alcohol por la casa para tomar un trago aquí y allá. En este punto, él sintió que no solo estaba poniendo en peligro su propia vida al beber, sino también la mía. Por lo tanto, papá le dio un ultimátum, amenazó con irse a menos que ella dejara de beber. Aparentemente, mamá no tomó esto bien. Mi abuela dice que, debido a esto, mamá se enojó mucho y comenzó a abusar verbalmente de mi papá. Luego, le lanzó un par de tijeras, que le golpearon en la esquina del ojo y lo hirieron gravemente. Más tarde, cuando lo llevaron de urgencia al médico, le dijeron que tenía una laceración corneal parcial que podía tratarse, pero tuvo mucha suerte de que no resultara en pérdida permanente de la visión. Esto realmente asustó a mi mamá y ella le rogó a papá que no presentara cargos contra ella y prometió cambiar. Así que papá decidió dejarlo pasar. Cuando finalmente nací, me dijeron que mis padres estaban muy felices e hicieron todo lo posible por cuidarme. Sin embargo, la paz entre ellos no duró mucho. Según mi abuela, un día papá llegó a casa del trabajo y me encontró llorando inconsolablemente en mi habitación mientras mamá estaba desmayada en el sofá, claramente borracha. Estaba furioso y la despertó para enfrentarla al respecto, pero ella seguía diciendo que la maternidad era difícil y que era solo una bebida. Habría denunciado a mamá a los servicios de protección infantil si ella no lo hubiera calmado. Desearía que lo hubiera hecho, porque después de eso, mamá comenzó a beber a escondidas, solo por la mañana después de que papá se iba al trabajo, para que no la descubrieran más tarde en la tarde. Debido a esto, debo haber pasado muchos días hambriento, ya que mi salud comenzó a deteriorarse y perdí peso muy rápidamente. Siempre que mi abuela venía a visitar, siempre encontraba la casa en desorden, había platos sucios en el fregadero, el piso estaba pegajoso y sucio, y todo el lugar estaba en desorden. Me encontraba en pañales sucios, ropa sucia y con el cabello despeinado. Siempre que intentaba hablar con mamá sobre el estado de la casa o sobre mí, mamá se ponía extremadamente a la defensiva y le decía que se ocupara de sus propios asuntos. Una vez, cuando mi abuela vino a visitarnos, se dio cuenta de que mamá estaba claramente borracha durante el día, ya que no podía hilar sus palabras y se reía constantemente. Cuando mi abuela la enfrentó al respecto, mamá se enojó e insistió en que no era gran cosa. Ahí fue cuando mi abuela decidió que ya era suficiente. Se quedó conmigo todo el día para cuidarme y más tarde, cuando papá llegó a casa del trabajo, exigió que me quedara con ella por unos meses para que mamá pudiera ser admitida en un centro de rehabilitación. Mamá trató de resistirse, pero papá estuvo de acuerdo inmediatamente con mi abuela, ya que debió darse cuenta de que su esposa también necesitaba ayuda. Mientras mamá estaba internada, me fui a vivir con mi abuela por unos meses y esos meses que pasé con ella fueron el mejor tiempo de toda mi vida. Ella me bañaba, me leía cuentos todas las noches, me cocinaba comidas saludables y me llevaba al parque a jugar. No sabía que esos eran cosas que los padres debían hacer con sus hijos. Ella no me gritaba como lo hacía mi mamá si quería jugar con ella, tampoco me golpeaba si alguna vez rompía accidentalmente mi plato. Vivir con mi abuela me hizo sentir seguro. Mi abuela lentamente se convirtió más en una madre para mí y desde entonces ha cuidado de mí más que nadie. Estoy tan agradecido de que ella sea mi abuela porque no sé cómo habría sobrevivido todos esos años de otra manera. Mi papá me visitaba todo el tiempo porque me extrañaba mucho. Me decía cuánto me extrañaba mamá y cuánto deseaba mejorar para poder abrazarme de nuevo.
Honestamente, tenía un poco de miedo de volver a la casa de mis padres. Deseaba poder quedarme con mi abuela para siempre. Sin embargo, después de unos meses, cuando mi mamá finalmente se recuperó y recibió su ficha de sobriedad de Alcohólicos Anónimos, lo primero que hizo fue conducir a la casa de mi abuela para visitarme. Fue surrealista ver a mi mamá después de todos esos meses, sentí como si estuviera conociendo a una extraña. Mi mamá lucía mucho mejor y, después de que ella y mi abuela hablaran, me informaron que me mudaría de nuevo a la casa de mis padres ese fin de semana. No importó cuánto llorara o protestara, mi mamá me dijo que ella era mi madre y que no tenía otra opción más que vivir con ella. Fue doloroso volver a la casa de mis padres, que albergaba tantos malos recuerdos. Supongo que la mudanza me afectó mucho mental y emocionalmente porque comencé a comer mucho menos y a vomitar bastante. A la temprana edad de 5 años, me diagnosticaron un trastorno alimentario y mis padres hicieron todo lo posible por ayudarme. Incluso me llevaron a terapia familiar para que todos pudiéramos sanar nuestro pasado y avanzar. Poco a poco comencé a sentirme mejor. Mis padres ya no peleaban y mi mamá ya no bebía. Estaba tratando de ser una madre más presente, lo que me hizo comenzar a confiar en ella. Papá incluso redujo sus horas de trabajo para poder pasar más tiempo con nosotros. Sin embargo, las cosas tomaron un giro para peor una tarde cuando mi papá y yo llegamos a casa de la escuela y sorprendimos a mi mamá engañándolo. Tuvo la audacia de traer a su amante a nuestra casa y los atrapamos en pleno acto. Quedé absolutamente traumatizado y mi papá se quedó sin palabras durante unos minutos. Su rostro entero estaba rojo de vergüenza mientras mi mamá y su amante se apresuraban a cubrirse. Él me dijo que subiera mientras confrontaba a mi mamá y su amante huyó de la casa aterrorizado. Pude escuchar a mis padres gritándose el uno al otro y mi madre, siendo la narcisista que es, culpó a mi papá por la razón por la cual había estado engañándolo, diciendo que se sentía demasiado presionada para ser perfecta y que este otro hombre la hacía sentirse como una persona normal. Le dijo a mi papá cómo sentía que, no importaba lo que hiciera, él siempre estaba decepcionado en ella debido a sus errores pasados. Mi papá la insultó, llamándola cobarde y diciendo que estaba harto de ella. Exigió que se mudara inmediatamente. Fue entonces cuando mi mamá comenzó a rogarle, diciendo que no debería ser tan cruel y que no podía hacerle eso a la madre de su hijo. Dijo que el otro hombre no significaba nada y que necesitaban arreglar su matrimonio por mi bien. Esa noche, mi abuela vino a recogerme mientras mis padres seguían gritándose el uno al otro. Ella dijo una o dos palabras a mi madre, pero principalmente se mantuvo al margen. Durante las siguientes 2 semanas, me quedé con mi abuela mientras mis padres resolvían las cosas en casa. Mi madre me llamaba todos los días y fingía estar muy preocupada por mí, pero para entonces yo ya sabía que no le importaba nada más que ella misma. No estoy seguro de si fue porque mi papá realmente amaba a mi mamá o porque simplemente estaba demasiado acostumbrado a su relación disfuncional, pero al final decidió quedarse con ella, con la condición de que comenzaran a ir a terapia de pareja. Sin embargo, a pesar de la decisión de mi papá, nunca volví a ver a mi madre de la misma manera después de atraparla con el otro hombre. Sentí que había perdido todo el respeto por ella. Como si las cosas no pudieran empeorar para nosotros como familia, solo 3 meses después de este incidente, a mi papá le diagnosticaron cáncer de estómago. Un día, tuvo fuertes calambres estomacales que le hicieron desmayarse en el trabajo y más tarde, cuando lo llevaron al hospital, descubrieron que su salud se estaba deteriorando rápidamente y que necesitaba comenzar el tratamiento de inmediato. Esto comenzó largos días de quimioterapia y reposo en cama, ya que mi papá tuvo que tomarse un tiempo libre del trabajo para tratar de combatir el cáncer. Tenía algunos ahorros e incluso mi abuela estaba dispuesta a ayudar. Mi mamá, por otro lado, no estaba feliz con esto. Constantemente se quejaba de lo agotador y costoso que eran estos tratamientos y visitas al médico. Papá la animó a que al menos encontrara un trabajo de medio tiempo y le prometió que él volvería inmediatamente al trabajo y la apoyaría como siempre había hecho una vez que mejorara. Eventualmente, mamá no tuvo muchas opciones, así que comenzó a trabajar como camarera en un restaurante local. Sus turnos eran largos y generalmente se quedaba hasta tarde en la noche, mientras mi abuela llevaba a mi papá al hospital y lo traía de vuelta para su tratamiento. Nuestra vecina, que tenía una hija de mi edad, se ofreció a llevarme a la escuela todos los días, lo que fue de gran ayuda para nosotros. Así fue como me hice amigo de Shirley. Ella y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo ahora, ya que prácticamente crecimos juntos. Los padres de Shirley sabían sobre la historia de mi familia, al igual que muchos vecinos, ya que mis padres no eran exactamente sutiles con sus peleas a gritos.
Entonces, cuando Shirley y yo nos acercamos, comenzaron a invitarme a almorzar y cenar también. Mi papá no veía ningún problema con esto, y yo tampoco. Sin embargo, mi mamá siempre me criticaba por pasar tanto tiempo en su casa. Me decía que solo me veían como un caso de caridad y que yo no era más que un juguete roto para ellos. Con el tiempo, esto pudo haber sido cierto, pero a medida que pasaban más tiempo conmigo, comencé a ver cómo me trataban como a uno de los suyos. De hecho, cuando la madre de Shirley se enteró de que me gustaba el pastel de manzana, siempre se aseguraba de hornear uno para mí durante los fines de semana. El padre de Shirley me enseñó a jugar baloncesto y pasamos muchas tardes practicando tiros fuera de su garaje. Con el tiempo, se convirtieron en una segunda familia para mí, así que no fue una sorpresa para nadie cuando Shirley y yo eventualmente comenzamos a salir. Shirley trajo todo lo positivo a mi vida y estoy agradecido todos los días de que ella todavía sea mi novia a pesar de la loca historia de mi familia. Desafortunadamente, mi mamá nunca realmente se conectó con Shirley ni con su familia durante todo este tiempo, pero ellos nunca dejaron que su disgusto interfiriera con cómo me trataban con afecto y amor. Un año después de luchar contra el cáncer, los médicos informaron a mi papá que la quimioterapia ya no estaba ayudando y que no le quedaba mucho tiempo. Esta noticia fue desgarradora para todos nosotros y pasé muchas noches llorando por él. Como niño, simplemente no podía entender por qué iba a perder al único padre que realmente me amaba y luchaba por aceptar mi dolor. Mi papá pasó sus últimos meses conmigo, mamá y abuela tanto como pudo. Una mañana simplemente no despertó más, sin importar cuánto lo llamara, y supe que algo estaba mal. Corrí a decirle a mi mamá, quien inmediatamente llamó. No puedo describir el dolor que sentí cuando los paramédicos declararon su muerte. El único consuelo que teníamos era que había fallecido pacíficamente mientras dormía. No dejé que se llevaran el cuerpo de mi papá hasta que mi mamá me sujetó físicamente mientras yo continuaba llorando y gritando de dolor. Solo cuando llegó mi abuela me calmé un poco. No podía imaginar el dolor que ella debía estar sintiendo en ese momento. El funeral transcurrió sin problemas, pero el verdadero giro llegó cuando llegó el abogado de papá para leer su testamento. Fue entonces cuando se reveló que papá había dejado todo su dinero y la casa a mí. Mi mamá estaba impactada e incluso le pidió al abogado que le mostrara los papeles. Supongo que papá sabía qué tipo de persona era ella y quería que yo tuviera la casa y el poco dinero que quedaba después de la quimioterapia para que pudiera tener un buen comienzo en la vida. A mamá no le gustó esto en absoluto y siguió preguntando al abogado si podía impugnar esto en la corte, alegando que la casa debería ser legalmente suya como su esposa. Sin embargo, dado que papá había cambiado su testamento mucho antes de comenzar la quimioterapia, significaba que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y ella no tenía un caso sólido para argumentar. Además, la casa pertenecía a mi papá antes de que se casaran, por lo que su nombre estaba en la escritura y podía dejármela si él quería. Mi mamá me preguntó qué quería hacer con la casa y le dije que quería quedármela. Dijo que podríamos vender la casa y mudarnos a un lugar mucho mejor, pero acababa de perder a mi papá y esta casa era todo lo que tenía que me recordaba a él, así que, por supuesto, me negué. No era como si ella tuviera mucha opción en el asunto, así que continuó viviendo en la casa. Noté que parecía extremadamente decepcionada, pero en ese momento no pensé mucho en ello. Sin embargo, no pasaron ni 2 meses cuando mi mamá me informó que había conocido a alguien y quería que lo conociera. Imagina mi sorpresa cuando entré al restaurante y ella me presentó a Andrew, el mismo hombre con el que había sido atrapada durmiendo años atrás por mi papá y por mí. Inmediatamente me fui disgustado y en shock, mientras el hombre extendía su mano para saludarme. Le pregunté a mi mamá si era el mismo hombre y ella actuó sorprendida y me dijo que me sentara para que pudiera explicarme más. Me negué a darle la mano o incluso a reconocerlo, ya que estaba furioso con mi mamá por siquiera pensar que alguna vez querría conocerlo. Mi mamá comenzó a explicar cómo se habían reconectado después de todos estos años y que Andrew era solo un viejo amigo que la hacía sentir bien después de la muerte de mi papá. Había algo en sus palabras que simplemente me hacía sentir que me estaba mintiendo. También parecían extremadamente cariñosos entre sí y no dejaban de besarse, lo que me hacía sentir aún más incómodo. Empecé a pensar en todas esas noches en que ella llegaba tarde a casa mientras mi papá aún estaba vivo, poniendo excusas de que estaba trabajando horas extras, cuando bien podría haber estado viendo a este hombre a nuestras espaldas. A lo largo de la tarde, continué ignorando a Andrew cada vez que intentaba iniciar una conversación conmigo. Más tarde, mi mamá estaba furiosa conmigo por ser grosero con su novio y me dijo lo irrespetuoso que era.
Recuerdo que incluso me dijo que estaba pensando en casarse con Andrew en los próximos meses, para que, con suerte, pudiera tener un modelo a seguir positivo en mi vida. Me enojé al escuchar esto y le dije que no había forma de que quisiera que él estuviera en mi vida y que si se casaban, entonces ella tendría que mudarse porque preferiría vivir solo que con un hombre que tuvo la audacia de tener una aventura con ella mientras mi papá aún estaba vivo. Mi mamá me amenazó diciendo que todavía era menor de edad y que ella era mi madre, así que realmente no tenía opción en el asunto. Desafortunadamente, tenía razón y, fiel a su palabra, pronto se casó con Andrew y él se mudó rápidamente a nuestra casa. Una vez que se mudó, se aseguró de recordarme todos los días que él era el hombre de la casa. Odiaba el hecho de que tuviera fotos de mi papá y de mí en nuestra sala de estar, así que un día, después de que llegué a casa de la escuela, descubrí que había bajado esas fotos y las había puesto en el sótano. Cuando lo enfrenté enojado, me dijo que él y mi mamá necesitaban comenzar de nuevo, por lo que solo se me permitía poner fotos de mi papá dentro de mi habitación. Como si eso no fuera suficiente para hacerme odiarlo, también era extremadamente controlador. Llamaba a mi mamá cada vez que terminaba su turno y la llamaba nuevamente si tardaba un minuto en llegar a casa. Lentamente comenzó a hacer lo mismo conmigo, pero lo detuve rápidamente. Le recordé que de ninguna manera era mi padre y que me quedaría fuera tanto tiempo como quisiera. De todos modos, tenía las llaves de la casa, así que no era como si pudiera dejarme fuera. Ahora, no me malinterpretes, no es que me quedara fuera para fiestas o algo así. Simplemente pasaba mis tardes en casa de Shirley o en la biblioteca, donde podía terminar mis tareas y estudiar en paz. Durante este tiempo, seguí teniendo una buena relación con mi abuela y la visitaba tan a menudo como podía. Simplemente nos sentábamos y veíamos una película en blanco y negro o recordábamos los viejos tiempos. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mi mamá ni siquiera se molestó en asistir a mi graduación, aunque para ese momento ya no esperaba mucho de ella. Aún así, estaba un poco triste de que mi único padre no se preocupara por mí en absoluto. Sin embargo, mi abuela y los padres de Shirley estuvieron allí para mí y me animaron durante la graduación. Más tarde, cuando me estaba preparando para salir a una fiesta con mis amigos, mi mamá entró a mi habitación para informarme que ella y Andrew sentían que ahora que era adulto, necesitaba asumir responsabilidades en la casa. Confundido, le pregunté qué quería decir con eso, ya que siempre lavaba mis propios platos y hacía mi lavandería. Fue entonces cuando mi mamá me informó que necesitaba encontrar un trabajo y comenzar a pagar las facturas de la casa. Dijo que Andrew sentía que no estaba aportando lo suficiente y que, como adulto, esperaban que contribuyera financieramente. Estaba un poco molesto de que no me diera ni un solo día para celebrar antes de darme esta noticia, pero acepté contribuir tanto como pudiera. En las siguientes semanas, solicité y conseguí un trabajo como cajero en Burger King, mientras también aplicaba a varias universidades. Eventualmente fui aceptado en una buena universidad en mi ciudad, lo que significaba que no tenía que gastar dinero en vivienda estudiantil, pero sí necesitaba comprar un carro para facilitarme asistir a clases. Decidí hablar con mi mamá y preguntarle si podía ayudarme a comprar un carro, pero ella y Andrew se enojaron de inmediato cuando escucharon esto. Andrew me gritó diciendo que ya estaban haciendo suficiente por mí con los ingresos ajustados que ambos tenían y que por una vez debería dejar de ser tan egoísta. No podía entender bastante que me hacía egoísta a sus ojos, pero mi mamá ni siquiera intentó defenderme. Me dijo que estaba por mi cuenta y que, como adulto, necesitaba resolver las cosas. Imagina mi sorpresa cuando, unas semanas después, me desperté con algunos trabajadores remodelando la cocina y el baño de abajo. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, dijo que Andrew estaba harto de lo viejo y oxidado que se veía la casa, así que iba a cambiar algunas cosas aquí y allá. Le pregunté de dónde sacaron el dinero para hacer esto cuando, según ellos, ni siquiera tenían dinero para ayudarme con el carro unas semanas antes. Al escuchar esto, mi mamá se frustró conmigo y dijo que estaba siendo exigente por esperar que me ayudaran. Durante las siguientes semanas, observé cómo mi mamá y Andrew cambiaban cosas en la casa y la renovaban completamente. Mantuve la boca cerrada durante todo esto y simplemente bajé la cabeza. Shirley sabía que estaba molesto por esto y trató de animarme tanto como pudo. Sin embargo, hoy, cuando llegué a casa, encontré mis cosas y ropa en la sala. Corrí a revisar mis cosas, gritándole a mi mamá por qué estaban allí y no en mi habitación. Fue entonces cuando Andrew y mi mamá bajaron para decirme que necesitaban hablar conmigo sobre algo muy importante. Luego anunciaron con entusiasmo que mi mamá estaba embarazada del hijo de Andrew y que habían mantenido esta noticia en secreto durante más de 2 meses.
Andrew entonces declaró que, como padre del niño, necesitaba priorizar las necesidades de su hijo, por lo que había decidido convertir mi habitación en un vivero para su bebé. Mi boca se abrió de asombro mientras continuaba diciendo que era hora de que me mudara y viviera por mi cuenta, ya que él y mi mamá habían acordado que ya no podían cuidar a un parásito. Mi mamá asintió en acuerdo y sugirió que me mudara con mi abuela hasta que pudiera costearme mi propio lugar. En ese momento, sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Me sentí tan no deseado que ni siquiera discutí con ellos. Llamé a un Uber y tomé todos mis documentos importantes para pasar la noche en casa de mi abuela. Ella está tan sorprendida como yo y ahora odia aún más a mi mamá. Quería volver de inmediato y enfrentar a mi mamá, pero antes de hacer eso, quería obtener algún consejo legal. Acabo de cumplir 18 años y sé que legalmente la casa me pertenece. ¿Tendré algún problema para echar a mi mamá y a Andrew de la propiedad? ¿Necesitaré consultar con un abogado sobre esto? *** actualización 1